Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy en la mañana. Felicitaciones a la Bolsa por su aniversario y hubiera gustado estar allá con ustedes en la ciudad de Panamá, pero por lo menos podemos usar la tecnología de seguir la discusión. Es un honor para mí representar el Banco Mundial en esta conferencia y realmente un honor estar con estos expositores tan destacados. Um, Quisiera abrir la conferencia con una perspectiva un poco más amplia, es decir, no solamente el estado de la economía, pero también tomar en cuenta el impacto social, ¿no? De los impacto económico de la crisis en la sociedad y también tomar una trayectoria un poco más histórica, ¿no? De dónde hemos estado como región y a dónde estamos yendo. Y gracias también por tener paciencia con mi Spanglish. A ver si puedo compartir mi pantalla. Okay. Y espero que se puede ver la presentación. Ok. Bueno. Vamos a ver ok. Muy bien. Entonces, quisiera, como dije, comenzar con un poco de una perspectiva histórica de la dinámica estructural de la región, con 4 hechos factuales o stylized facts, ¿no? que tenemos en la región. Primero, hay que reconocer que ha sido poca convergencia por causa del bajo crecimiento, es decir, el ingreso per cápita de varios países en la región no ha convergido a la de economías más avanzadas. Aquí se puede ver en la línea roja América Latina con respecto a los Estados Unidos en términos de PIB per cápita, en términos porcentuales, ¿no? Entonces, básicamente, por los últimos 100 años, un poco más, América Latina ha estado entre 20 y 30% del PIB per cápita de los Estados Unidos. Mientras que otras regiones como Asia del Este, países como Corea del Sur, Polonia, han realmente pasado América Latina y ahora están acercándose a los niveles de los Estados Unidos. Entonces hay un problema estructural de largo plazo, ¿no? Podemos decir, en la región con respecto al crecimiento económico. Uno de los claves de la problema es la baja productividad, que es persistente durante los tiempos y también en varios sectores. Por ejemplo, con respecto a productividad de mano de obra, vemos aquí en el panel arriba de derecha, América Latina, la barra oscura, baja de Europa y Asia Central, baja de Asia del Este y el Pacífico por los últimos 30 años. También debajo de este panel vemos que también es una región más cerrada, que influye también negativamente en la productividad y podemos ver con respecto de importaciones y exportaciones, América Latina está debajo de muchas otras regiones del mundo. En el panel de encima, veamos que la inversión privada es baja también con respecto a las otras regiones y también el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB también es baja y en varios países no ha mejorado durante los últimos 20 años. Hay que notarse también que el crecimiento en América Latina es volátil, ¿no? Si vemos aquí la línea roja, eso es una medida de volatilidad del crecimiento. Y veamos que América Latina es la más volátil de las regiones, tomando en cuenta, por ejemplo, los mercados emergentes y las economías avanzadas.
También se nota que hemos tenido en la región un problema de correlación entre, o es decir, políticas procíclicas que empeoran la situación económica, ¿no? Por ejemplo, una correlación positiva entre el gasto público y el PIB, el crecimiento del PIB. Se nota también que América Latina es la región segunda en términos de desastres naturales por todo el mundo. Entonces, esto aumenta también la volatilidad que tenemos en la región. Y también la región es famosa por ser la región más desigual de todo el mundo. Y vemos aquí arriba que el coeficiente Gini, que es una medida de la desigualdad en un país, no ha mejorado mucho en los últimos 20 años en América Latina. También es una región con empleo informal muy alto como porcentaje del PIB. Y en este sentido parece más a África subsahariana que otras regiones, ¿no? Que es sorprendente dado el nivel de ingresos de la región. Es una región muy informal. También se nota con respecto a la efectividad de los gobiernos, está bajo Asia del Este y Europa y Asia Central. Así que esto nos da un poco de la perspectiva de los problemas, los problemas estructurales, ¿no? Que hemos tenido en la región durante varias décadas. Ahora, podemos decir también que lastimosamente la región era a medio camino en una otra década perdida desde 2015 a 2020. Si veamos el crecimiento en estos años, ha sido anémico, muy bajo el crecimiento en términos regionales. También la lucha contra la pobreza estancó durante estos años, no tuvimos mucho éxito. Y además tuvimos escándalo tras escándalo de corrupción en la región y los niveles de confianza de los ciudadanos en los gobiernos cayó durante este periodo también. Entonces se puede decir que no entramos el COVID en una buena situación, ¿no? Y obviamente estoy hablando al nivel regional. Obviamente hay diferencias país por país y algunos han tenido éxitos muy importantes en varios sectores, pero quería dar un poco de la perspectiva de la región. Ahora, hemos acabado las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario la semana pasada y veamos que hay algunas buenas noticias, ¿no? En el contexto global y básicamente los indicadores económicos son un poco mejores que lo que esperaba hace algunos meses. Pero todavía son realmente los peores que hemos visto en la historia y voy a mostrar, en América Latina voy a mostrar más cifras enseguida. Pero estamos esperando una recuperación en 2021. Este es el escenario base. Obviamente, si el virus sigue o empeora en los Estados Unidos y Europa en los próximos meses de invierno, el escenario puede cambiar, ¿no? Pero el escenario base ve una recuperación por todo el mundo y ahora hemos visto que China ya está recuperando y está en muchas buenas condiciones en las últimas semanas, que también es un punto positivo para la región. Con respecto a la pobreza, que ustedes saben que la misión del Banco Mundial es reducir y eliminar la pobreza, es una situación muy grave. Aquí a la izquierda la tasa de pobreza global. Pueden ver que en el escenario base y en el downside también, el escenario más negativo, hay realmente un desvío del camino de la reducción de la pobreza y en el número de pobres y nos va a tomar varios años adicionales, ¿no? De regresar a este camino.
Como he dicho, hay algunas tendencias positivas. El comercio global está retornando a los niveles de pre-crisis y vemos aquí las exportaciones y importaciones que están mejorando poco a poco. Y también, muy importante en algunos países de la región, las remesas se han estabilizado después de la caída. Y eso ha tenido un impacto fuerte, por ejemplo, en Guatemala, República Dominicana y otros. Así que buenas noticias. Ahora, pero no podemos olvidar, ¿no?, que esta crisis ha sido súper grave para la región. Aquí encima, en el panel de arriba, en azul, tenemos las estimaciones del crecimiento del PIB que sacamos en octubre de 2019. Y ahora, en octubre de 2020, pueden ver que todos los países de la región han ido a la negativa. Algunos realmente con tasas negativas muy altas realmente. Así, Panamá, por ejemplo, antes tuvimos una estimación de 4.6 crecimiento, que era bastante alta para América Latina, pero después de la crisis, una tasa negativa de 8%. En el panel de abajo, estimaciones del déficit fiscal, y otra vez se vea que todos los países han ido de una situación de déficit, pero, o casi todos, ¿no? Algunos tenían una balance positiva, pero casi todos han ido de un déficit mucho peor, obviamente. El medio de 2.3 a 8.7 en la región. Este gráfico se da otra perspectiva de la pérdida acumulada del PIB entre 2020 y 2021. En Panamá, por ejemplo, una pérdida de 12.6% del PIB. Entonces, el punto aquí es que aunque esperamos tasas positivas en 2021, el PIB todavía está bajo donde era, ¿no? Donde estaba en 2019, y va a tomar varios años a regresar, ¿no?, a la situación de 2019. Entonces, otra vez, un poco la idea de una década perdida. Aquí veamos la situación fiscal por país, y que el estímulo fiscal que varios países han tenido en la región, algunos como Brasil y Colombia, Chile, donde tenían más espacio al principio, más como estímulos de programas de estímulo que hemos visto en Europa o Estados Unidos. Otros países a la derecha de la curva del gráfico con estímulos mucho menor, que también tiene un impacto en la duración de la crisis. Abajo vemos que casi, bueno, el porcentaje del estímulo fue dedicada más a transferencias sociales y salud también en la mayoría, y en algunos países apoyo al sector privado y pymes en particular. Hemos hecho también una encuesta por teléfono de hogares en la región en 15 países en 3 rondas, marzo, mayo y septiembre. Y hemos visto que hay muchos hogares que están indicando que han perdido sus fuentes de empleo. Pero es más notable la pérdida de fuentes de ingresos de los hogares. Y vean aquí a la derecha por país los grandes porcentajes de hogares que están indicando pérdidas de fuentes de ingreso, que obviamente es preocupante desde varias perspectivas. Entonces, para resumir, si vean, por favor, abajo el gráfico a la derecha, que dice LAC, tasa de crecimiento, América Latina y el Caribe, tasa de crecimiento. Aquí tenemos
casi 120 años de información, de datos. Y veamos que la crisis ahora en 2020 es el peor en la historia de América Latina, por lo menos en el último siglo, por el cual tenemos datos. Entonces, América Latina es la región más impactada globalmente por el crisis. Vea a la izquierda el cambio en la deuda pública, que también nos está preocupando. Entre un año, 2019 y 2020, veamos realmente cambios bruscos y positivos en la deuda pública. Estimamos que hasta 50 millones de personas pueden caer en la pobreza y entre 47 y 47 y 55 millones de personas pueden caer de la clase media hacia abajo. Entonces, realmente no se puede subestimar el impacto de la crisis en la región. Aquí vean de nuevo el crecimiento en la deuda. Entonces, como Banco Mundial, quisiéramos sugerir que volver a negocios como antes o business as usual no nos va a llevar a una recuperación fuerte, sostenida y ni de calidad. ¿No? Hay que pensar en hacer las cosas de una manera diferente y sacar estas oportunidades, ¿no? de realmente avanzar la agenda de reforma estructural en el país. Voy a tomar algunos minutos más, no para entrar en detalle aquí en estas láminas, pero solamente para indicar, y ustedes conocen estos desafíos y estas reformas mejor que yo, porque ustedes en el sector privado viven estos problemas diariamente. Pero hay que ver, por ejemplo, los mercados de factores, mercado laboral, de capital, mercados de productos y servicios, y comercio y inversión, y ver cuáles son las reformas más claves ahí. Priorizar el acceso al crédito. Como he dicho, América Latina tiene acceso al crédito menor que las otras regiones dinámicas del mundo. Esto es un tema importante para la región. Reducir los costos de reempleo y formalizar el mercado de trabajo también. Esa es una cuella de botella en muchos países. Reducir los costos para los negocios. Perdón. El costo de empezar, por ejemplo, un negocio y usar más la tecnología digital. También América Latina puede tener muchas oportunidades, ¿no? de usar mucho más la tecnología digital, pagos electrónicos, etc. Y estamos viendo algunas buenas señales del un poco de un silver lining, ¿no? Silver lining de esta crisis, que muchas empresas ya están usando la tecnología para pagos electrónicos que no hacían antes. También el sector público está avanzando con el gobierno digital más rápidamente debido a la crisis. Entonces, sí hay algunas perspectivas positivas. Reformar los regímenes de insolvencia y bancarrota, y también reformar el rol de las empresas estatales. Como decía, abrir la región más al comercio y inversión, reducir barreras no arancelarias que están afectando a muchos países, modernizar aduanas, agencias de frontera, mejorar la cadena de la oferta para aumentar el valor agregado a los productos y servicios. Otro conjunto grande de reformas pertenece al lado de la política fiscal. El gasto público, la movilización de recursos y la sostenibilidad fiscal y el manejo de la deuda pública. Y aquí hay que priorizar los gastos
operacionales y de capital también, y asegurar que las inversiones públicas realmente son rentables, ¿no? Que tienen sentido y que hay políticas para atraer capital privado a la infraestructura. Ampliar la base de la recaudación, mejorar el impuesto predial y también mejorar la progresividad del impuesto a la renta en la región. Es un fuente de ingresos y no hay tantas otras ahora, por lo menos en el corto plazo. Entonces, mejorar la progresividad, veamos en el Banco Mundial como una parte importante de estas reformas y mejorar la gestión de la deuda, como mencioné. Hay que también pensar en políticas para mejorar la equidad en la región. Dado la situación de acceso desigual que tenemos a servicios básicos, educación, y estamos viéndolo ahora, que los hogares que no tienen conexión buena al Internet en varios países no pueden recibir la educación. Acceso desigual a salud, saneamiento, a tecnología digital, a financiamiento, etcétera. Entonces hay que tener esto en mente también, también porque influye en la estabilidad social, ¿no? y la situación política, ¿no? de los países. Y últimamente pensar en formas de gobernabilidad para establecer confianza y equidad y transformar el sector público para construir instituciones inclusivas de confianza que ofrezcan mejores servicios públicos. Con respecto a la gestión del sector público, usar más análisis de datos, Big Data, para mejorar la formulación de políticas. Por ejemplo, algunos países ya están, como Brasil, están usando estas herramientas nuevas. Atacar la corrupción, ¿no? en el sector público y también privado. Este es realmente un gran problema de la región y uno de las razones por cual la región no avanza mucho en eficiencia, ¿no? por la corrupción. Y también con respecto a servicios públicos, usando soluciones de tecnología, sistemas de identificación nacional, etcétera, para prestar servicios más eficientes y equitativos. Entonces, estas cuatro prioridades que veamos en el Banco Mundial para la región. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Creo también que son obvios, ¿no? Recordamos que en muchos países de la región en 2019 tuvimos descontento social y aquí a la izquierda vean en el gráfico un análisis que hicimos en un informe en abril sobre el cambio en la desigualdad en la región y el número de personas, la cantidad de violencia, básicamente. Y se ve que hay una asociación entre el cambio en la desigualdad y la violencia en la región. Entonces es un punto importante tomar en cuenta. Tenemos muchas elecciones que van a pasar en los próximos meses. Bueno, Bolivia ya pasó hace algunos días, pero se puede ver que en muchos países de la región en 2021 y en 2022 también, que tenemos elecciones. Entonces, la ciudadanía va a estar pensando, ¿no? Cómo reaccionar. Vimos en nuestras encuestas que hay un porcentaje de hogares bastante alta que no están satisfechos con la respuesta de sus gobiernos a la crisis. Y pueden ver en la ronda 1, que fue en abril, comparado con la ronda 3 en septiembre, que hay más descontento ahora
que antes en todos los países donde hemos hecho la encuesta, ¿no? Entonces, otra vez, un riesgo que hay que tomar en cuenta. Bueno, voy a parar aquí y otra vez agradecerles por su atención y por su paciencia con mi Spanglish. Y realmente estoy interesado no también bueno, escuchar sus preguntas, pero también escuchar sus comentarios de cómo vean la situación en la región. Gracias. Interesante cifra, señor Taliercio. Vamos a tener ahora un periodo de preguntas y respuestas. Pueden seguir haciendo sus preguntas en la sesión de preguntas o comentarios. Como moderadora de esta sección vamos a llamar a la señora Lercy Batista, gerente general de la Central Latinoamericana de Valores. Adelante, Lercy. Gracias, Acer. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy interesante, Robert, la presentación y muy completa la perspectiva y la situación que ha traído pues, la pandemia a enfatizar algo que tal vez no andaba tan bien, pero lo que nos genera oportunidades para futuro. Quisiera iniciar esta sesión de preguntas y respuestas con una frase que dice de Milton Friedman: nunca tendrás verdaderos cambios a no ser que estés pasando por un momento de crisis. Y yo creo que esa es la oportunidad que muy bien Robert nos enfatizaba hacia adelante. Tenemos varias preguntas que nos han llegado, pueden seguir enviando las mismas. La primera, Robert, no cabe duda que la crisis del coronavirus aumentó la desigualdad en el mundo. ¿Cuáles consideras que son los principales retos al respecto? Gracias, Lercy. Sí, y de acuerdo totalmente, ¿no? Alguien también hizo un comentario parecido a lo de Friedman, que mencionaste que no hay que perder una buena crisis. Y seguramente no, esta es una crisis buenazo, ¿no? Desde esta perspectiva. Bueno, con respecto a la desigualdad, como mencioné, esa es la misión principal del Banco Mundial, así que agradezco la pregunta. Hay varios elementos, ¿no? Del problema. Creo que una cosa que me llama la atención cuando veo la región y cuando lo pienso con respecto a los países, por ejemplo, de Europa o de Asia, es que veamos en América Latina que la política fiscal no tiene mucho impacto en la desigualdad. Es realmente sorprendente. Pero si veamos, por ejemplo, un país de Escandinavia, si no tomamos en cuenta la política fiscal, hay mucho más desigualdad, ¿no? en este país, de Suecia, por ejemplo. Pero cuando tomamos en cuenta la política fiscal, veamos que hay un impacto significativo en la desigualdad. Es decir, hay impuestos más progresivos, ¿no? Y también que el gasto público es mucho más progresiva, ¿no? Que el gasto público por los servicios públicos llega a los pobres. El porcentaje, el bajo 40, digamos, ¿no? De la población. Pero en América Latina no es así. Los impuestos no son muy progresivos en general y algunos países son outliers en este sentido. Y en varios países el nivel de recaudación como porcentaje del PIB no es muy alto, ¿no? Hay algunos países donde está menos de 15%, ¿no? Y esto no es el promedio mundial. Entonces, esto yo veo como un problema que hay que resolver ahora, porque el problema es peor. También con respecto al mercado laboral, ¿no? Hay muchas regulaciones que impiden a la formalización de trabajo. También hay muchas barreras a las empresas con respecto, inclusive a los pymes, que no quieren, no tienen incentivos de formalizarse, ¿no? Es mejor para ellos haciendo el cálculo
de quedarse informal, ¿no? Este es un problema también que tiene un impacto en la desigualdad. Acceso al financiamiento, ¿no? América Latina tiene tasas bastante bajas, pero es necesario el acceso al financiamiento para atacar el problema de la desigualdad. Y últimamente quisiera mencionar el problema del género en la región, que escribí un blog para el día de End Poverty Day. Termina con la pobreza día de que era este fin de semana. Y hay mucha desigualdad entre los géneros en América Latina. No solamente los porcentajes de mujeres que están en la fuerza laboral, que es más bajo que en otros países. Um, uh, y también hay otros temas como, por ejemplo, la violencia doméstica contra las mujeres, ¿no? Que ha empeorado durante esta crisis, lastimosamente. Pero este blog les puedo compartir si están interesados. Gracias, Larcy. Súper, muy bien. Muchos retos por delante. Nos preguntan, ¿cuál podría ser el impacto para la región de América Latina el resultado de las elecciones de los Estados Unidos próximamente? Muy interesante también. Bueno, yo creo que una de las cosas que vamos a ver, hay una diferencia de punto de vista, ¿no? Ahora, con respecto al tema de comercio internacional, ¿no? Hemos visto que el gobierno republicano está tomando un punto de vista más cerrado, ¿no? Con respecto al comercio internacional en general, con respecto tal vez a la política que puede tener o ha tenido los dos partidos históricamente. Entonces, una de las preguntas es cómo van a ver el comercio internacional. No sé exactamente, ¿no? Cómo va a pasar, pero esto creo que puede ser una tema. Y la pregunta para América Latina, ¿no? Es que si podemos tomar algún beneficio, ¿no? De estos cambios. Por ejemplo, si va a existir la oportunidad de nearshoring, ¿no? De invertir tal vez en América Latina, tal vez en más, digamos, que antes. Bueno, antes la idea era invertir en Asia, más que nada, ¿no? Y con respecto a las cadenas globales de valor, ahora tal vez como estrategia de manejar el riesgo, puede ser que el impacto de la crisis, que vamos a pensar en cómo diversificar, ¿no? Las inversiones y tal vez invertir, tal vez América Latina puede beneficiarse de esta estrategia de diversificar el riesgo. Vamos a tener que ver, no quiero entrarme mucho en la política, primero porque no es mi área y todavía porque hay mucha incertidumbre, ¿no? En lo que va a pasar en Estados Unidos. Gracias. Total. Ha sido un año de mucha incertidumbre, mucha volatilidad y sin duda, pues, como bien mencionas, ese puede tener algún efecto, ¿no? Y habría que ver en qué cabida. Las preguntas siguen llegando, sé que no nos va a alcanzar el tiempo, quiero tratar de abordar las que pueda. Nos preguntan, ¿qué tanto está la baja productividad de Latinoamérica correlacionada a los niveles de salud y educación en la región? Gracias. También muy interesante. Um, eh, eh, la pregunta tiene razón, ¿no? Desde la perspectiva del capital humano, ¿no? Es decir, que sabemos que la educación es clave, ¿no? Para aumentar los ingresos, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran, ¿no? Por los Mincer equations, que más educación
rinde en términos de más ingresos durante la vida de una persona. Y esta relación es bastante estable por país y durante los tiempos. Y el desafío en América Latina realmente centra en las escuelas públicas, ¿no? Que muchos de los estudiantes no pueden leer, ¿no? Aunque asistan a la escuela, todavía no pueden leer. No tengo esta cifra conmigo ahorita. No sé si Pedro me puedo mandar, pero hay una cifra que por medio de los alumnos en América Latina hay un porcentaje significativo. Creo que era en el fourth grade, que todavía no pueden leer, aunque están asistiendo a la escuela, ¿no? Entonces algo no está funcionando bien allá. También con respecto a la salud, ¿no? El impacto de la enfermedad en la productividad es bien conocido. Y si no hay un sistema público, o si no hay un sistema público-privado que puede proporcionar estos servicios a la población, va a tener un impacto. Otros factores que he mencionado, que hemos analizado, son el nivel de apertura de las economías, la inversión en infraestructura, las regulaciones anticompetitivas, ¿no? Que veamos también muchos países, también no solamente al nivel nacional, pero a los niveles locales. Bueno, estos son algunos de las causas más importantes. Pero es una pregunta importante porque vincula al tema que mencionaba antes de tener más para invertir, ¿no? en los servicios públicos. Correcto. Y relaciona esas variables tan importantes en nuestras economías como son la salud y la educación para seguir obteniendo mayor crecimiento económico. También nos llegan comentarios y agradecimientos, muy contentos con la exposición muy completa, y nos preguntan en tema, un aspecto financiero, la poca movilidad del ahorro, ¿qué repercusiones tendrá en las tasas activas y tasas pasivas en el sistema financiero? Sí, bueno, un tema importante también. Yo creo que en términos generales, los países de la región están manejando bien el sector financiero con las políticas que han tenido, ¿no? De apoyar a las empresas, de apoyar al sector bancario con las regulaciones. Y en términos generales, no quiero entrar en detalle por país, pero en términos generales, creo que el sector financiero está bastante sano, ¿no? Hay que ver qué pasa con la crisis, obviamente, y depende del escenario, ¿no? En que nos encontramos en los próximos meses. Pero el sector financiero es bastante sano y yo creo que cuando la crisis va resolviéndose, que el sector va a regresar a su situación pre-crisis, ¿no? Y que vamos a ver que los mercados se van a equilibrarse en el plazo mediano. Ahora, hay que ver qué pasa, ¿no? Con el impacto de la crisis, en qué escenario llegamos, pero no estamos en este momento tan preocupados por una crisis financiera en la región. Ahora, otra pregunta es, después de la crisis, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que hay que poner en marcha para resolver estos desafíos que tenemos en los sectores financieros? Y sabemos que hay varios obstáculos, ¿no? al crecimiento de los sectores financieros en América Latina. Hemos visto en varios países que el sector no es tan grande como puede ser, ¿no? Con respecto al acceso a crédito,
tenemos un programa de reforma en la región que estamos apoyando el fortalecimiento de los mercados de capital, supervisión del sector bancario, etc. Entonces, realmente es un tema muy importante, pero no hay tiempo ahora de entrar en los detalles de las reformas que necesitamos. Pero eso es algo que también veamos como una prioridad para la región. Totalmente. Ahora viene un aspecto importante que es la reconstrucción, ¿no?, económica de cada uno de nuestros países en la región, donde cada uno juega un rol fundamental y es parte de los temas a discusión que se pueden traer a la mesa para caminar juntos. Tenemos espacio para una última pregunta. Siguen llegando más, pero pues el tiempo nos apremia. Dice, mencionó algunas medidas prioritarias para la región. ¿Cuáles de estas u otras serían más apremiantes específicamente para Panamá? Muy bien. Sí, estamos trabajando con el gobierno de Panamá en su programa de reforma y hemos tenido muy buenas discusiones, ¿no?, con el gobierno sobre varios temas. Con respecto al apoyo social, el gobierno está priorizando asistencia social a varios sectores claves y estamos apoyándoles en eso. También el gobierno está trabajando en el tema del anti-money laundering y el counter-financing of terrorism, que Panamá ha tenido algunos desafíos, ¿no?, en este tema, pero está poniendo en marcha ahora un programa de realmente cumplir, ¿no?, con los requerimientos en este tema, y estamos apoyando al gobierno también en eso. Reforma fiscal también es otra área donde estamos trabajando con el gobierno y otras entidades también, ¿no? Otros organismos multilaterales están viendo este tema y esperamos poder seguir apoyando al gobierno en estos temas, pero realmente tenemos un diálogo muy bueno, muy fuerte y estamos aquí para apoyar. Pero estos son algunos de los temas que tengo en mente. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Desafíos importantes para todos. Contar siempre con el apoyo del Banco Mundial en cada uno de nuestros países es sumamente importante y apremiante mucho más. Aser, te cedo la palabra. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Robert. Muchas gracias a todos.